instalaciones en este caso aquí. Y ahora estaba viendo a Mario, y dije, Mario, nombré a los otros, y nombré a Mario como, vamos, como mi vicepresidente. Tengo que nombrarlo porque además sin Mario no hago nada. Mario para aquí, Mario para allá, no sé por dónde está Merche, que me va a matar cualquier día. Pero bueno, entre Merche y Guillermo se lleven muy bien, y Mario y yo confeccionamos los de aquí. Y Marife también, que también aguanta Fernando por ahí, pero bueno, esto ya queda en la por casa. Esto es tema nuestro. Quiero que estoy viendo a Rosa María, dirán, ¿quién es Rosa María? ¿Quién es? Que la tenemos allí. Fue la primera mujer presidenta de un centro asturiano, nada más y nada menos, que en Mendoza, en Argentina. No llores, y un aplauso. Ella se emociona y yo también, porque no sé cuántos años, muchísimos, hacía que no estaba Mieres, estuvo con Aníbal, gracias Aníbal, porque siempre sube ese Mieres y echamos la lágrima allí en el salón de estudio. Pues, tenemos que quedar abajo, porque todos los que subimos echamos la lágrima. Porque ¿cuántos años hacía, Rosa? Sí, más de 20 años que no celebraba San Juan en Mieres, y creo que nunca desde el ayuntamiento, como lo celebraste. Primero, desde esa cena en el consistorial que están ahí, gracias porque siempre nos atiende el consistorial también, muy bien, están hoy aquí para que Padre Ángel nos firme el libro. Y después, pues continuamos siempre acompañando a Aníbal para ver esa foguera y cantar allí, y ella se emocionó y nosotros también con ella. Con lo cual, no pudiste estar en su momento, pero estuviste este año, yo creo, que a tope. O sea que, bueno, pues un abrazo para ti, que vengas todos los años que puedas a España, que marchas a finales de agosto, que tengas buen viaje. Y a todos los que de los centros que marcháis también. Bueno, pues continuamos, y ahora sí, ahora Manolo, vete subiendo que te toca. Manolo. Bueno, a que me acompañe el alcalde, por favor. Bueno, pues a Manolo le vamos a hacer una distinción por todo eso que hace por los centros asturianos, porque como él decía hoy, los centros asturianos, por repetir tus palabras, dan mucho, y es verdad que donde hay un centro asturiano hay un respaldo para aquel que marcha, en este caso de los Mieres o de Asturias, y que encuentran ese primer apoyo. Nosotros tenemos a Sánchez, que fue nuestro galardón a la solidaridad, que lo conoce bien el Padre Ángel, que no pudo estar aquí, que nos contaba que cuando llegó a México solo veía centro asturiano, porque quería estar. Entonces, por eso ellos piden ayuda, nosotros los necesitamos, porque nos ponen en contacto y ellos hacen un trabajo tremendo. Por eso hoy va esta distinción, que no es un galardón, es una distinción, para Manolo, para que sigan ahí. Nosotros llevamos 11 años con vosotros, espero que sean otros 11. Vamos a entregar el galardón. Loli, gracias. Decía el Padre Ángel, querer y dejarse querer. Qué bonito cuando uno mira a los ojos a un niño que está mal, que tiene una discapacidad, que tiene un problema, te lo devuelve con una sonrisa, te lo devuelve con cariño y con amor. Eso es así. Lo que pasa es que eso la gente no lo entiende ni lo ve. Pero es querer y dejarse querer. Yo creo que es la clave del éxito de lo que es esos problemas que tenemos en el mundo, de la intolerancia, de la gente que no entiende a la otra persona que piense diferente, y que todos no somos iguales, ni por el color, ni por la razón, ni por el sentimiento. Loli, gracias, porque Loli es una conseguidora. Yo creo que es una persona que es luchadora, feminista, trabajadora, competente, capaz,
y sobre todo cariñosa, y convence a la gente, y a mí me convenció, porque yo le dije, yo no merezco nada. Lo que merece esta distinción, esta preciosa distinción, son los cientos de miles de asturianos y asturianas que emigraron, que se fueron allende los mares, que se fueron a otros lugares porque no tenían donde vivir, porque vivían en una situación más precaria. Estos son los verdaderos artífices de esto. Yo quiero que les deis un aplauso a esos cientos de miles de asturianos que han emigrado porque no tenían otra posibilidad que esa, que emigrar. Os pido un aplauso. Yo veo muchas autoridades que son amigas mías, muchas de ellas, Begoña Paz, muchos de vosotros que os conozco hace muchos años, porque ya llevamos muchos años peleando con estas cosas, y la verdad es que es muy gratificante. Es muy gratificante defender a la gente de fuera, porque fijaros, yo siempre lo digo, a veces en Asturias, los que vivís aquí, no tenéis esa sensibilidad con la gente que estamos fuera, o por lo menos nosotros que estamos fuera no tenemos la capacidad de entender que nos entendéis. No sé si habéis entendido el juego de palabras, pero es cierto, es decir, a veces los de fuera nos sentimos no tan queridos, y por eso yo creo que es por lo que los que estamos fuera hacemos una traslación de Asturias. Fijaros, Asturias no es el Principado de Asturias, no es físicamente el Principado de Asturias. Asturias tiene cachines de Asturias, en Torrevieja, lo digo porque está ahí el presidente, o en Castellón, o en Sevilla, o en Alicante, o en Madrid, o en Nueva York, o en Lausanne, o en Santa Fe, porque esta mañana le hemos dado la carabela a una persona de Santa Fe, a don Carlos Rodríguez. Entonces, Asturias está en muchos sitios. ¿Y quién lleva eso a Asturias en esos muchos sitios? Los centros asturianos. La gente que hemos creado los centros asturianos son patrimonio de todos los asturianos de alguna forma. Y cuando vayáis a donde vayáis, sabéis que allí estamos nosotros para apoyaros, para defender, para hacer lo que tengamos que hacer. El Padre Ángel quiere la carabela nuestra. ¿Por qué? Porque el Padre Ángel, aparte de ser un símbolo en este país de la solidaridad, del cariño hacia la gente, del amor por los demás, por los más fastidiados, por los más deteriorados desde todos los puntos de vista psicológico, físico, anímico, etcétera, 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 tiene nuestra carabela, porque la carabela, de alguna forma, va en la línea de decir, esta gente nuestra que tiene ese ADN, que es capaz de esto que hace el Padre Ángel, y sobre todo, también defiende a los asturianos fuera de Asturias. Eso es también el Padre Ángel. Por eso yo creo que el Padre Ángel es un embajador estupendo de Asturias y, por supuesto, de Mieres, claro que sí. Acabo con una sensación de recibir este premio, que vuelvo a repetir, es un premio de todos los centros asturianos, a esa gente que están fuera, que pelean día a día, que luchan, que están ahí pendientes y que sobre todo, yo siempre lo digo, sé que soy un poco pesado, pero es que es verdad, nosotros no somos una carga, somos gente que creamos riqueza en Asturias, y eso es así, ¿verdad, Paz? Y tú lo sabes muy bien, y Begoña, que estáis con los centros y habéis estado durante muchos años. Por tanto, yo acabo dando las gracias, muchas gracias a Miereses del Mundo, a Loli, que Loli es encantadora, yo la quiero mucho, es una persona de las que hay que cultivar y hay que cuidar, porque con personas como Loli, como el Padre Ángel, como otra gente, hay que tenerlos como si fueran, hay que mimarlos, hay que cuidarlos, hay que quererlos, ¿verdad? Hay que quererlos. Y hay que quererlos porque si no, este mundo no sería igual. Este mundo no sería igual. Acabo, Padre Ángel. Ha sido un honor compartir cartel. Hombre, que mi nombre esté al lado del tuyo, para mí es un honor muy grande, una satisfacción enorme. Y sobre todo, querer y dejaros querer. Muchas gracias. Bueno, antes se me pasó comentaros que creo que visteis a nuestra próxima embajadora, Lucía, una chica que está en la selección española de fútbol, que es la embajadora 2020, que el año que viene va a estar con nosotros. Como veréis, tenemos cantidad de gente, ahí salía Edu, que es fisio de Mieres, que lo conocéis todos de Mieres, que la madre tiene lo de su padre, como quería Mariana. Bueno, pues que está triunfando en Manchester como fisio del club de fútbol. Es que te pones, Padre Ángel, nos ponemos a dar ahí una patada y nos salen todos los miereses que tenemos.
y buenos y cariñosos y que todos le quieren mucho también a usted, que hoy no pueden estar aquí porque el verano para todos ellos es complicado, pero que todos están aquí y creo que seguiremos por muchos años tirando de toda esa gente que tenemos fuera, que merece la pena, que se les nombre y que se les agradezca, que el de Manchester esté en Manchester nombrando a Mieres, es muy gordo para Mieres, Aníbal, que yo es futbolero, y creo que Aníbal, que viene del Sporting, puedo decirlo Aníbal, que decía a mí cuando vio jugar a esta nena, dije Aníbal, ya que contratarla para el Sporting, pues juega más que los jugadores del Sporting. Entonces, bueno, ya son con esa parte, ¿vale? Bueno, yo quiero ir dando el final a esta entrega, a esta gala. Quiero que van a tomar parte primero va a hablarnos, creo que un poco Santos Paes López de Mieres y concejal del Ayuntamiento de Gijón. A continuación subirá Begoña y cerrará luego nuestro alcalde, sin escuchar antes a Charín, y luego cerrará el coro minero. Y por favor, al finalizar, os lo recordaré, porque todos los patrocinadores y todos los amigos de Mieres que estamos aquí hoy, para subir con el Padre Ángel y hacer una foto de familia, ¿vale? Pues sin más, por favor, Santos, es tuyo el micrófono. Gracias.